Oh, bendito Dios. Santo y poderoso eres tú, oh Creador del cielo y de la tierra. Oh, Santísimo Padre Celestial, ¿quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, que eres poderoso gigante? ¿Quién como tú, que eres poderoso guerrero, Padre mío? Oh, Santísimo Padre, mi alma te alaba, Padre mío. Padre Santo, usa mis labios, Padre mío, en esta predicación, Padre mío, a tu antojo, Padre Santo. Úsame, Padre mío, como tú quieres, Padre Santo, no es nunca como yo quiero, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que nos están viendo, mis hermanos, por medio de vía internet, reciban, mis hermanos, una grata salutación de la Iglesia Filadelfia de Dios. Así, mis hermanos, todos aquellos que nos siguen cada domingo, mis hermanos, aquí estamos, mis hermanos. Ahorita, mis hermanos, la Iglesia Filadelfia de Dios abre sus puertas, mis hermanos, a las 4 de la tarde. Abre sus puertas. Empieza los domingos a las 4, así que, hermanos, ahorita empezamos a predicar, y para eso le voy a pedir a la iglesia que se vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a estar hablando sobre ese gran profeta con el llamado de Dios, a ese profeta Elías. Vamos a ver, mis hermanos. Cuando estén ahí, váyanse en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Sobre ahí estaremos predicando y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿están ahí? Amén. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Mis hermanos, ser profeta de Dios, mis hermanos, no es nada fácil, mis hermanos. Ser profeta de Dios, mis hermanos, no es un juego como en estos tiempos, mis hermanos. Hay profetas que se llaman, entre comillas, profetas de Dios. Pero tal parece que estos profetas, por decirles así, profetas modernos de esta actualidad, de estos tiempos, estos profetas toman todo a lo ligera. Pero yo no estoy hablando de profetas llamados por Dios, sino que estoy hablando de aquellos profetas modernos que no son profetas de Dios, que se han metido, que se han incrustado en la iglesia de Dios. Pero estos profetas profetizan de acuerdo a su corazón y no de acuerdo al Espíritu de Dios. Si no ven dinero, su ministerio se apaga. Si no ven dinero, su ministerio se va apagando, se cierra su boca y dejan de profetizar. Pero sí sacan textos bíblicos para asustar al pueblo, para que les dé dinero, para que aquel tal profeta empiece a soltar palabra de Dios. Pero no es así, mis hermanos. Tienden a soltar palabra, pero de su corazón y no de Dios. Lo más triste, mis hermanos, que hay mucha gente que le cree a estos profetas falsos.
Y estos profetas se mueven, mis hermanos, donde quiera. Se mueven entre el pueblo de Dios. Pero no son profetas, sino son profetas de los vales, mis hermanos, porque estos profetas están enamorados del dinero. Y la Biblia dice que el amor, el dinero, es raíz de todos los males. Así que si estos profetas, si hay un profeta que me está viendo, si usted no se arrepiente, le vienen males, porque está enamorado del dinero y no de Dios. Ahora, aquí miramos, mis hermanos, un cuadro hermoso, donde Dios le da una ordenanza a Isaías, que después que aquel profeta Dios le da una ordenanza a Elías. Elías obedece y oye el Espíritu de Dios, en la cual Elías dice que no va a llover por 3 años y medio. Por 3 años y medio, mis hermanos. Pero Elías, mis hermanos, después de que da la profecía, claro, se cierran aquellas cataratas de los cielos y deja de llover en la tierra. Empieza a haber sequía, empieza a haber hambre, empieza a haber frustraciones entre la gente, empieza a haber pleitos, empieza a haber desánimos. Quizás muchos dejaron de creer en Dios. Y así está la gente ahorita. Si yo no tengo trabajo, quiere decir que Dios no me ama. Si yo no tengo trabajo, quiere decir que Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque ha dejado de llover en ti la economía. No que Dios no te ame, no que Dios no te quiera. Lo que pasa, mi hermano, que es cuestión de cosas que pasan en la vida. En la vida hay temporadas que estamos económicamente arriba y hay temporadas que estamos económicamente abajo. Pero siempre, siempre, siempre clamamos a Dios lo que llamamos. Y todo aquel que clama a Dios, Dios te escucha, Dios te oye y Dios te sustenta. Miramos que aquí Elías fue aquel profeta que Dios usó para que profetizara, para que cerrara, mis hermanos, aquellos cielos con la palabra de él. Pero era una palabra no vacía, era una palabra llena del Espíritu Santo, era una palabra que no salió del corazón de Elías, sino que era una palabra que había salido del corazón de Dios. Amén. Y todo lo que sale de Dios, de la boca de Dios, toma efecto. Pero todo lo que sale de la boca de un mentiroso no toma efecto. Pero lo que toma efecto es todo lo que sale de la boca de Dios. Así que el Señor le pone en el corazón al espíritu humano, el Espíritu Santo le pone al espíritu humano de Elías que profetice y que diga que en 3 años y medio no va a llover. Pero luego le dice el Señor a Elías, le dice el Señor a Elías que se vaya a tal lado, ¿verdad? Lo manda a Kiriut, que está frente al Jordán. El Señor le dice que se esconda allá, pero le dice que le va a dar de beber a través de ese río. Pero hay un momento en que el río se seca. Pero como miramos nosotros, cuando se secó el río, Elías le dijo, Señor, estoy sin agua, ¿qué voy a hacer, Señor? Estoy sin comer. No, Elías sabía en quién confiaba. Elías sabía a quién él, con quién hablaba y con quién adoraba. Sabía que su Dios no le iba a abandonar. Elías no dijo, pues aquí no hay quien me venga a dar de comer. Ni modo que venga acá y vengan sus soldados y me den de comer, si lo que quieren es mi vida. Los israelitas no les importa nada. Los israelitas ahorita están con los Baales, están creyendo en todo lo que diga Jezabel. Estoy destruido. Elías no se dio por vencido. Elías no dijo nada, sino que Elías confió en su Señor, confió en su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En él creyó, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué miramos? Que por la mañana, de repente, Elías recibe carne y recibe pan de parte de la mano de Dios. El Señor mandó a esos animalitos, a estos cuervos, que le llevaran a Elías por la mañana su carnita, mis hermanos, y su pan. ¿De dónde agarrarían estos cuervos el pan?
¿De dónde agarrarían esos cuervos el pan? ¿De dónde agarrarían la carne para llevarle a ese siervo de Dios? ¿De dónde agarrarían estos pájaros la idea de llevar pan y llevar carne? ¿De dónde agarrarían estos pájaros el saber dónde estaba este siervo y llevarle exactamente a él aquella carne y aquel pan? Porque estos cuervos no le llevaron esta carne y este pan a otra persona necesitada que estaba por ahí, porque no nomás era Elías, había más gente necesitada. Pero el Señor escoge a Elías, así como te escogió a ti, así como me escogió a mí. El Señor nos está sustentando, mis hermanos. Mis hermanos, llegan los cuervos en la mañana y llevan aquel pan, llevan aquella carne, y Elías lo recibe. Elías sabía que esa carne y que ese pan venía de la mano de Dios. Elías sabía que esos pájaros habían oído la voz y los pájaros estaban obedeciendo a lo que Dios decía. Los pájaros empezaron a buscar la carne y empezaron a buscar aquel pan y lo llevaron al siervo de Dios. Así, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, a mí no me importa en qué circunstancia tú estés. Al decir no me importa, te estoy diciendo que tengo fe en Dios, que no importa tu situación en la que tú vivas, Dios es capaz de mandar allí en tu hogar. Si tú estás enfermo en cama, no te puedes mover, pero puedes hablar. Si estás enfermo en cama, mi hermano, o si estás en coma, pero puedes oír esta voz que clama del desierto. Mi hermano, déjame decirte, cuando quiera que tú estés, mi hermano, ahí el Señor puede mandar su ángel. Cuando quiera que tú estés, ahí el Señor puede mandar su ángel para que te sustente, mi hermano. Elías comprendió que Dios no es un Dios desnaturalizado, no es un Dios que se descuida de sus hijos. Ahí Elías miró que Dios no nomás lo mandó a aquel lugar, sino que el Señor le proveyó todo, le dio todo, y mandó aquellos cuervos que le llevaran en la mañana su pan y su carne, y por la tarde su pan y su carne. Elías estaba comiendo muy bien. En el ultimato, el Señor le confirma a Elías que sí, en efecto, era Dios quien estaba mandando a aquellos cuervos a que le dieran de comer. ¿Y cómo se lo confirma? Porque el Señor dice en la Biblia, mis hermanos, que manda un ángel y el ángel le da una torta. Y Elías come aquella torta. Pero el Señor le dice a Elías, le dice que se vaya a Sarepta, donde iba a ser sustentado por una viuda, una mujer que tampoco tenía que comer, una mujer que tenía muy poco aceite, una mujer que tenía para hacerse una tortecilla o dos tortecillas y hacerse morir, dejarse morir. Ella y su hijo pues ya no tenía lucha, ya no tenía fe, ella pensaba que iba a morir. Elías, cuando el Señor lo manda, no lo cuestionó, le dijo: Dios mío, ¿cómo quieres? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo voy a ir yo a Sarepta? ¿Y cómo voy a ir con una viuda yo, Señor? ¿Cómo voy a ir yo ahí? No, Elías caminó. Elías fue como Dios lo mandó. Elías obedeció al Dios viviente. Y ahorita, mis hermanos, cuando Dios nos dice algo, no queremos obedecer. Parece que nosotros creemos que sabemos más que Dios, y eso es un error, mis hermanos. Cuando Dios nos diga algo, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Elías no se puso a decirle a Dios: Dios mío, pero ¿por qué me pones para que cierre las cataratas de los cielos y luego me mandes a esconder para que me muera de hambre? ¿Qué voy a comer? Voy a beber agua del río, yo entiendo, pero ¿qué voy a comer, Padre? No lo cuestionó. Ahí no dice la Biblia que lo había cuestionado, porque Elías sabía y conocía que Dios sustenta a los suyos. Elías sabía del Pentateuco, sabía de los primeros libros de la Biblia escritos por Moisés.
Elías sabía que entre esos libros hablaba Dios, donde sustentó a un pueblo hebreo, lo sustentó con agua y lo sustentó aún con jordonices. El Señor lo sustentó, mis hermanos, con maná del cielo. Elías sabía todo esto. Ha de haber pensado Elías, si sustentó a todo un pueblo, ¿por qué el Señor no me va a sustentar a mí? Por eso no lo cuestionó, porque él creía en Dios. Él sabía que es un Dios poderoso, porque a Dios no se le ha cortado la mano. Es el mismo de ayer y de siempre. Así que, mi hermano, no te pongas tú a pensar qué voy a hacer. Estoy enfermo. Oh, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo. Más bien ve con el Dios Todopoderoso y dile: Señor, así como sustentaste, mi Señor, aquellos hebreos en el desierto por 40 años, Padre, así susténtame a mí, Padre. Así como tú decidiste sanar a María, Padre Santo, de la lepra, así sáname a mí, Padre Santo. Mira que estoy postrado en cama. Yo tengo fe en ti. Yo creo que todo lo puedes. Y cree en Él, mi hermano. Y sorpréndete y levántate de esa cama. Aleluya. Y como dijo Pedro cuando iba entrando a aquella sinagoga, la hermosa, cuando iba a orar Pedro y se encuentra aquel pobre hombre ahí cojo, sin caminar desde el nacimiento, y que Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero a ti te digo, levántate y anda. Ese Pedro tenía también una fe extraordinaria, y por eso Dios lo usa. Si quieres que Dios te use, entra en la fe de Dios y deja tu fe, pero entra en la fe de Dios, que es la fe divina. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oh, mis hermanos, imagínate tú, cuando se le apareció el ángel a Elías, tampoco se atrevió a cuestionar al ángel. No le dijo: ¿por qué será que Dios me está haciendo esto? Si soy un profeta que le obedece, ¿por qué será que Dios me manda con una viuda? ¡Qué vergüenza! Mira, ángel, dile a Dios: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo no quiero ir con una viuda. Mejor, Señor, como tú tienes todo el poder, haz que este río vuelva a tener agua otra vez para no irme de aquí, y que los cuervos me sigan trayendo de comer, y que el ángel venga cuando ves una vez de la semana y me traiga esa torta jugosa que me ha traído, pero no me mandes con esta viuda. No. Elías no se atrevió ni siquiera a cuestionar al ángel, porque Elías sabía que el ángel obedecía a Dios. Elías sabía que un ángel jamás va a desobedecer a Dios. Elías sabía que el que tiene el poder es el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi hermano, hay veces que no tenemos que cuestionar, y hay veces que sí tenemos que cuestionar. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría. Le tenemos que pedir a Dios que nos dé la manera de poder hablar aún con Él, para no ofender a nuestro Dios y entrar en desobediencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nos quedamos en el versículo 7, vamos a ver el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Escuchen esto. En ninguna parte de la Biblia dice directamente que Dios le dijo a la mujer de Sarepta: mujer, a ti te digo, va a venir mi siervo Elías, y quiero que lo recibas en tu casa y lo sustentes. No dice nada. Pero, mis hermanos, Dios habla al corazón. El Señor habló al corazón de esta viuda, porque si Dios lo dice y su palabra lo dice, es que así fue. Porque si dice aquí: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. La mujer no es que haya oído, mis hermanos, audiblemente su voz, sino que el Señor, acuérdense, mis hermanos, de esta ley, de la primera ley que existió después de Adán. Amén. Y esta ley es, mis hermanos, la ley de la conciencia. Como Dios se podía comunicar a la conciencia de cada persona, y de ahí se iba al corazón, así se comunicó con esta viuda de Sarepta. Y ella, al llegar a Elías, no fue capaz de decirle a Elías: vete de aquí, no te voy a dar nada,
me voy a morir, yo y mi hijo, vete, lárgate, no te quiero aquí. No, ella obedeció. Sí dijo que nomás tiene esto y esto, y que se iba a dejar morir, pero no le negó el pan al profeta de Dios. Mis hermanos, cuando tú veas un verdadero hijo de Dios, no importa que tú, mi hermano, tengas tus últimos $20, tus últimos $100, si este hombre viene a ti a pedirte ayuda y es un hombre de Dios, obedécelo. El hombre de Dios no te va a pedir tus $100 ni tus $20, pero sí te va a decir que obedezcas a Dios. No te estoy diciendo, mi hermano, que le des dinero a todo profeta, ni todo que te pida dinero. Lo que te estoy diciendo, que hay veces que tenemos nosotros que sustentar a alguien que no tiene nada, pero en ese sustento viene tu bendición por obedecer a Dios, al Dios Todopoderoso. Acuérdate, hay hombres de Dios que andan en lugares muy peligrosos, llevando el Evangelio a aquellos hermosos misioneros de Dios, que llevan el Evangelio arriesgando sus vidas. Si tú miras a alguien en tu tierra, donde quiera que tú estés, ya sea Nicaragua, El Salvador, o Guatemala, o México, Honduras, Uruguay, Venezuela, el Perú, donde quiera que tú estés, si tú ves a un hombre de Dios perecer, ve y toma el lugar de la viuda, susténtale, y Dios te va a bendecir grandemente por obedecer su palabra. Yo no te estoy diciendo que vayas y ayudes a un drogadito, ni nada de eso. Pero aun si un drogadito necesita ayuda y podemos, hay que ayudarlo, porque eso demanda nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y hasta aquí, mis hermanos, Dios me los bendiga.